tratar de acomodarme por aquí. Estamos teniendo un poco de problemas con el sonido y con lo técnico. No sé si sabía usted, pero de acuerdo a estadísticas, de lo que nosotros escuchamos, retenemos nada más el 10%. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo esta estadística. Decían que también de lo que escuchamos y de lo que leemos, retenemos, ¿sabía usted? Nada más el 30%. Dice, pero si nosotros escuchamos, leemos y hacemos, podemos retener el 90%. Y es precisamente de lo que estamos hablando cuando comenzamos a hablar en la carta de Santiago, nuestro tema, fe, obra. Porque Santiago nos desafía duramente y va al punto a decirnos que si nosotros tenemos fe y la llevamos a cabo, necesitamos hacer eso para poder realmente tomar terreno en lo que estamos llevando a cabo. Es decir, cuando nosotros ejercemos nuestra fe. Y Santiago es muy apuntado, él es muy dirigido a poder hacernos ver que si la fe que nosotros decimos tener no la llevamos a cabo, es muerta. Pero si la llevamos a cabo, es lo que es el punto, el corazón de lo que Dios quiere que nosotros llevemos y hagamos su voluntad. Ahora, es importante que nosotros notemos que necesitamos poder escuchar la palabra de Dios, poder dejar a Dios que hable en nuestro corazón y poder dejarle que actúe en nuestra vida para nosotros realmente actuar nuestra fe y llevarla a cabo, obrar nuestra fe. En un esfuerzo por que retengamos las verdades bíblicas, le estamos proveyendo dos documentos. Uno de ellos es nuestra vida app, que al final en cada mesa hay una discusión, lo lleva usted a casa como un devocional. Otro documento es el volante que les dieron, algo como esto, en el cual deseamos nosotros que usted tome notas de acuerdo a la estadística que vemos, que le mencioné, que nada más retenemos 10%, 30% de lo que oímos o de lo que leemos. Pero cuando nosotros lo escribimos, cuando nosotros lo llevamos a cabo, es cuando lo podemos retomar y llevar a cabo, y podemos retener 90% de lo que aprendemos. Es un esfuerzo que nosotros queremos ayudarle, que usted lleve la palabra de Dios y dejar que Dios hable verdades bíblicas a su vida. Le decía, Santiago es muy fuerte en enseñarnos que si nosotros tenemos fe, necesitamos obrar, necesitamos hacerla que funcione, que trabaje. Muy interesante tema, porque cuando nosotros vemos superficialmente, pensaríamos que Santiago contradice a lo que el apóstol Pablo habla. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es un regalo de ustedes, es un regalo de Dios que Dios les da. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Pablo está hablando de una justificación de fe. Okay, una justificación delante de Dios. Santiago dice, bueno, espérame, Pablo, dice en Santiago capítulo 2 verso 18, tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y cuando notamos bien, no están contradiciéndose, pero se están complementando. Hablo con personas y quiero resaltar mucho el hecho de que nosotros somos salvos por creer con fe, ¿okay? De acuerdo a Pablo, cuando dice que nosotros somos salvos no por obras. No hay algo que yo haga que pueda ganarme el favor de Dios para poder ser salvo. Cristianismo en contraste con religión, cualquiera que sea. Usted tome cualquier religión que haya en este planeta y compárela, los principios de cualquier religión con cristianismo, y usted se dará cuenta que hay una gran diferencia, y parte en un punto esencial. Y el punto esencial que parte es de que es como se deletrea. Por ejemplo, religión, cualquier que sea, deletrea salvación como AS, H-A-Z, AS. ¿Por qué? Usted notará, cualquier religión, le animo a que si tiene personas que
son de alguna religión, dígales, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entre muchas cosas dicen, pues tienes que unirte a mi religión, tienes que bautizarte, tienes que diezmar, o tienes que tener un estudio profundo de la palabra. Algunos a veces se atreven a decir, bueno, es que tienes que creer en Cristo, pero también tienes que hacer esto y esto. Y comparado con cristianismo, realmente cristianismo se deletrea hecho. H-E-C-H-O. Hecho. ¿Por qué? Porque lo que Dios requería para que yo fuera salvo, para que usted y yo fuéramos salvos, no recae en el hecho de cuánto yo hago o cuánto yo me esfuerzo por llevar a cabo los principios que no los ve salvación en cristianismo, no son piedras en los cuales me llevan al cielo. Hecho, Jesucristo vino y por el sacrificio que Él pagó en la cruz del Calvario, nos ha dado a todos nosotros que creemos en Él el regalo de salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ya está hecho. La redención en el Calvario fue suficiente. Pero cuando lo comparamos con religión, en hacer nos lleva a esta legalismo de poder querer cuánto más tengo que hacer yo para poder ser salvo. Entonces Pablo está hablando de esta justificación por fe, delante de Dios. Sin embargo, Santiago está diciendo también, ¿sabes qué? Entonces sí, tú has creído, pero para que tú que eres salvo, vas a tener que obrar tu fe. En otras palabras, nosotros obramos en fe, no porque nuestra fe nos salva, pero porque somos salvos, nosotros necesitamos trabajar, obrar nuestra fe. Y es interesante que nosotros veamos este principio, porque Santiago, en otras palabras, nos está diciendo, ¿sabes qué? Dios bendice a los hacedores. No a los soñadores, no a los que piensan hacer algún bien, pero a los que realmente llevan a cabo lo que la palabra les está diciendo. Y ese es precisamente nuestro tema esta tarde. Hacedores lo logran. Me acuerdo del Salmo capítulo 1, cuando habla del hombre que se deleita en la ley de Dios día y noche. Dice la Escritura, todo lo que hace prosperará. Salmo 1. Todo lo que hace prosperará. Es el final de este salmo. Note usted, el salmista está diciendo, el hombre que teme al Señor, el hombre que no anda en caminos inicuos, el hombre que se deleita en la ley de Dios día y noche, dice, este hombre será prosperado en todo lo que hace. No en todo lo que sueña, no en todo lo que desea, pero en lo que hace. Y damas y caballeros, Santiago nos desafía a precisamente, una vez que hemos creído al Señor, a poder ser hacedores de la palabra, de poder expresar en nuestros actos. Le decía, salvación no nos lleva a nuestras buenas obras, en vez, no nos lleva al cielo, pero nuestras buenas obras nos siguen al cielo. Y Salmo 1 habla de ser hacedores, y Dios bendice a los hacedores, dice Santiago también. Es importante que nosotros veamos, porque me acuerdo cuando Jesús andaba en su ministerio sobre la tierra, y en una ocasión llega a un árbol, era una higuera, y lo ve y que tenía hambre y quería tomar fruto de la higuera para saciar su hambre, siendo 100% hombre. Y dice, no encontró fruto en la higuera. ¿Y saben lo que hizo? Dice que la maldijo, nunca más nazca fruto de ti. Y se secó en el instante ese árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol fue diseñado, tuvo un diseño para que pudiera producir el fruto, para que pueda la gente gozarse de ello o satisfacer. Pero en cambio no encontró el fruto. Y damas y caballeros, es precisamente de lo que el Señor está hablando cuando nosotros creemos. Dios nos ha dado un diseño a nosotros. Creo que Dios ha dado algo a usted y a mí, a cada uno en esta habitación, para hacer algo en su reino, para hacer algo. Él nos ha diseñado. Note usted, Dios nunca nos va a mandar a hacer algo sin que Él nos haya dado el diseño, porque si no, va a ser frustrante en nuestras vidas.
¿verdad? Tenemos que hacer algo que Dios nos ha llamado a hacer de acuerdo al diseño que Él nos ha puesto. Es como si yo quisiera ser un futbolista profesional de soccer, ¿verdad? Bueno, no creo que tengo ese diseño, ¿verdad? Ya a mis 40 años no creo que voy a volver a ir allá, ¿verdad? Pero tenemos que ver el diseño que Dios nos da para poder lograr algo. Les decía, muchas de las veces nosotros dejamos de soñar. No sé qué es lo que pasa cuando crecemos, ¿verdad? Los sueños que Dios ha puesto en nosotros, las ilusiones, los sueños que Dios pone, los dejamos cuando empezamos a crecer. Admiro, siempre me gusta estar conectado con niños, alrededor de niños, porque niños son soñadores. Ellos sueñan, ¿verdad? Ser el Superman, ser el hombre araña. Usted y yo fuimos niños. ¿Se acuerda cuando soñábamos? No sé cuál fue su superhéroe favorito, pero soñábamos ser el hombre araña. Imaginábamos. Pero algo es lo que sucede con nosotros cuando empezamos a crecer, que esos sueños nos damos cuenta que realmente nunca voy a ser un superhéroe, un superatleta, la verdad. Y empezamos a dejar eso. Y quiero animarle, quiero desafiarle esta tarde para a ustedes que podamos pensar, y es necesario retomar. Le quiero animar a que reconecte con los sueños que Dios un día ha puesto en su vida. Que podamos reconectarnos con esos sueños y conocer y entender que Dios nos da la habilidad, nos da el diseño para poder llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas. A veces cuando venimos a Cristo y empezamos a caminar, encontramos versos en la Biblia como Efesios 3:20, cuando dice una palabra muy prometedora. Somos animados cuando algún predicador habla esto a nuestras vidas, porque dice la Escritura, Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y nos alegramos, wow, qué padre, sí es cierto, y es verdad. Dios es poderoso, dice, para hacer más allá, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Déjame decirle, damas y caballeros, Dios tiene el poder, ese poder. Piensa en lo más extravagante idea que puedas tener y pedirle a Dios. Dios nunca va a venir a decirte, espérame, estás pidiendo mucho, ¿verdad? Espera, está bien que soy Dios, pero estás pidiendo demasiado. Dios no le asusta cuando venimos y tenemos esos sueños grandes. Dios tiene el poder. Sin embargo, cuando terminamos de ver en Efesios 3:20, cuando dice Dios tiene el poder, al que es poderoso de hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice, por el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios pone su parte, pero hay un momento en el cual nosotros necesitamos poner la nuestra. Cuando hablamos de sueños, se da cuenta que grandes logros inician en un sueño, pero tarde o temprano necesitamos entender que vamos a despertar de ese sueño. Tarde que temprano necesitamos entender que tenemos que poner piernas y brazos a los sueños que Dios nos da, y necesitamos levantarnos y obrar, hacer algo para lo que Dios tiene para nosotros hacer. Es muy relevante poder nosotros ver este principio, porque note usted, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha revelado hacer algo, Él nos va a capacitar. Note usted, vamos a meditar en Santiago capítulo 1 verso 22-25. Le voy a invitar, si trajo su Biblia, la abra, y si no trajo su Biblia, aquí lo tenemos en la pantalla. Santiago capítulo 1 22-25. Déjeme mostrarle cómo funciona esto, ¿ok? Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiendo vuelto,
la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dios tiene y nos da a nosotros dirección para lo que nos diseña, para lo que Él tiene para nosotros. Dios nos da eso a nosotros, ¿ok? Pero es importante que nosotros notemos que ese diseño siempre va a estar en su palabra. Dios no va a hacer algo, Dios nunca nos va a hablar algo fuera de su palabra. Dios no nos va a hablar algo que esté fuera de su palabra. No podemos quitar al Dios de la palabra, quitarlo de su palabra. Dios siempre lo que Dios nos va a hablar va a ser conforme a su palabra. Y algo muy importante, Dios va a revelarle a usted y a mí cosa específica que Él tiene para nosotros. Es decir, Dios no le va a revelar a una persona diferente y para venir a decirme lo que Dios me está diciendo que yo haga. Hay mucho de esto por todo lugar, ¿verdad? No me atrevería yo a poder venir a decirle a usted qué son las cosas específicas que Dios tiene para usted. Creo que hay un terreno muy peligroso en el cual personas pueden venir y decirle, es que Dios me está diciendo que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, cosas específicas. Yo tendría mucho cuidado, ¿ok? Porque Dios va a revelarle a usted y a mí lo que Dios tiene para usted y para mí. Dios no le va a dar lo que yo necesito hacer, lo que usted necesita hacer a alguien más. Las cosas específicas, y gente va por ahí, ¿verdad? Y tristemente el mundo inclusive trata de encontrar qué es lo específico para mi vida y anda muy fuera de la voluntad de Dios y va y ve a horóscopos y va y ve adivinos. Cuidado, ¿ok? La única advertencia que le puedo dar es como si me escuchara como un papá hablándole a un niño chiquito. No haga eso, es del diablo. Ok, fuera de ello. Sin embargo, gente en el ambiente en el cual nos desenvolvemos cuando predicamos la palabra, gente viene y me dice, hay una honesta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, no puedo darle lo específico, pero puedo darle lo general. Es decir, puedo darle las cosas generales que Dios tiene para nuestras vidas. Número 1 es poder conectarnos con Él. Segunda de Pedro 3:9 habla de que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, hay cosas generales. Puedo decirte, lo importante que Dios quiere para nuestras vidas es que nos conectemos con Él. Es que nos obedezcamos al Señor en el bautismo, que nos conectemos a la iglesia local, que crezcamos en la palabra. Son cosas generales. Y déjame decirte, en ello general Dios estará dándote las cosas que son específicas. Muy importante cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos revela algo, ya sea por un canto, ya sea por un hermano, hermana en la fe, cuando algo de Dios viene a tu vida a través de la palabra, es importante escucharlo. Y dice Santiago, llevarlo a cabo, hacerlo, porque si no lo compara a alguien que nos estamos viendo en un espejo. Y es importante, hermosa ilustración, la palabra de Dios es un espejo en el cual nos reflejamos, vemos las cosas que no son gratas y podemos reflejarnos y podemos hacer esos cambios. Y es cuando necesitamos actuar, cuando necesitamos obrar, cuando necesitamos hacer que nuestra fe funcione, que nuestra fe trabaje, ¿verdad? Ahora sí que cuando a veces decimos en México, digo un dicho muy, muy común, dice: cuando el chile verde le hace dar sabor al caldo, ¿verdad? Es cuando realmente necesitamos hacer algo. ¿Se acuerda del comediante humorístico de la televisión número 1, el Chespirito? Cuando el Chapulín Colorado, voy a mi niñez, nomás, esté conmigo, ¿ok? Esté conmigo porque mi mente va. Cuando el Chapulín Colorado, aquel superhéroe con mucha gracia, que era un comediante superhéroe realmente, ¿verdad? A ver, Chapulín, a ver si es cierto que puedes entrar a esa habitación oscura y amarrar al bandido. Y Chapulín va: sí entro, ¿verdad? Ok, entra Chapulín, entra y va a la puerta y dice: sí entro, ¿verdad? No, por eso todos te creemos, Chapulín.
¿verdad? Y damas y caballeros, cuando nosotros profesamos tener fe, necesitamos no ser como ese chapulín, ¿verdad? No, sí lo hago, Dios, ¿verdad? Por eso te estoy esperando que lo hagas. Dios, en las cosas no específicas a lo mejor, pero en las generales. Porque cuando hacemos las cosas generales, entonces Dios nos da lo específico y veamos, sí lo hago, Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos que necesitamos ser obedientes, hacedores a lo que Dios nos está llevando que hagamos, nos está pidiendo que hagamos. Déjeme darle tres puntos básicos en los cuales nosotros podemos ver que somos hacedores, porque cuando nosotros somos hacedores, dice el verso 24, dice pues, perdóneme, el verso 25, note lo que dice, ¿cómo calificamos nosotros a recibir las bendiciones de Dios? Antes de ir a nuestros 3 puntos, déjeme decirle, verso 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabía que Dios nos bendice cuando hacemos? Me acuerdo de la historia de Ruth y Boaz. Ruth era una moabita que había perdido a su marido, había perdido también a su suegro, y van ella y su suegra a tierra de Israel y encuentran a este hombre rico, Boaz, y note usted lo que hacen. Era una costumbre que hacían para poder ayudar a los pobres, a los extranjeros. Cuando venía la cosecha, los cosechadores tenían que dejar algunos manojos, tenían que dejar lo que no se pudo levantar de la cosecha. Había pedazos que no podían recoger, y había una ley en los judíos que debían de dejarlo para los pobres, para los extranjeros. Y viene esta mujer Ruth, muy importante, porque dice que ella vino y trabajó, hizo algo, y en trabajar, en hacer algo, ¿qué crees? Encuentra a su esposo, Boaz. Y ve, es una hermosa historia que usted puede notar en el libro que lleva su nombre, Ruth, capítulo 2. Importante porque dice que ella empezó a trabajar duramente para poder, y en ese trabajar, mi punto que quiero hacer rápido para moverme, no tengo mucho tiempo, pero es en lo que ella estaba trabajando, ella encontró, ella fue bendecida en lo que ella estaba haciendo. De hecho, cuando nosotros hablamos de hacer un consejo excelente que la Madre de Jesús nos da, es, usted lo encuentra en las bodas de Canaán, Juan capítulo 2. Dice que cuando se les terminó el vino, vinieron los discípulos apurados, se les terminó el vino. El vino era una bebida muy común en aquellas costumbres. Y ¿sabes qué es lo que dice María? Y es, yo creo que un consejo que todos podemos tomar de la Madre de Jesús. Dice, hagan lo que Él les diga. Solamente háganlo. Lo que Él les diga, lo que Jesús les diga, háganlo. Y ese es el principio que nosotros hagamos. Hay 3 puntos que nosotros podemos identificar, que nosotros podemos ver, que cualidades que distinguen a un hacedor para poder lograr algo. Número 1 es, hacedores están determinados. Es decir, hay una determinación para hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Cuando Dios te revela una palabra, cuando Dios le revela algo que hacer, necesitamos determinar hacerlo, llevarlo. Note usted, el enemigo va a querer desviarnos. O el enemigo viene como un león rugiente, no porque es un león rugiente, pero porque viene a intimidarnos como un león rugiente, o viene como un ángel de luz. Y es importante que nosotros podamos ser determinados cuando Dios nos llama a hacer algo, porque o el enemigo va a tratar de asustarnos o va a tratar de desviarnos, como o león rugiente o como un ángel de luz. Y eso es algo que me encuentro yo siempre que Dios me llama a hacer algo específico en mi vida. ¿Sabía usted que tenemos que ser bien despiertos en lo que Dios nos ha llamado a hacer y determinados? ¿Por qué? Porque el enemigo muchas de las veces inclusive utiliza personas muy cercanas a nosotros, familiares a veces, gente buena, gente honesta. Pedro mismo fue usado por Satanás cuando le dice al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar ahí. Le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque pone las cosas en las de los hombres y no en la voluntad de Dios.
Y cuando yo veo algo, déjenme decirle rápidamente una historia. Todos conocemos David y Goliat, ¿verdad? La historia cuando aquel joven va y vence a Goliat. Pero Satanás usó crítica en 3 aspectos con David para poder desviarle de lo que él estaba determinado a hacer. David había entendido que Dios le iba a dar la victoria sobre este gigante. Sin embargo, cuando viene al campo de batalla, encuentra a, ¿sabes quién? Su hermano mayor, Eliab. Eliab le dice, ¿por qué has venido aquí? Y empieza a criticarlo. Nada más vienes a ver lo que está pasando porque conozco tu maldad de tu corazón. Y David no tenía eso. Sin embargo, fue a llevarle lonche a sus hermanos que su papá Isaí le había mandado. Y él ve toda esta escena, aquel gigante que empieza a burlarse del ejército de Israel, el pueblo de Dios. Pero Eliab estaba intimidando, el enemigo estaba intimidando a David a través de su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano tenía una influencia emocional sobre él. ¿No le ha pasado? A veces personas inclusive muy cercanas a nosotros, el enemigo usa en burla, en crítica, y a veces tratan el enemigo de desviarnos. Y no porque quiero crear en usted ahorita una paranoia, ¿verdad? De que veamos a que está al lado de mí, que me está haciendo algo malo. No. Pero simple y sencillamente dejarnos ver que el enemigo va a tratar de disuadir, de completar lo que Dios quiere que hagamos. La segunda persona que el enemigo usó fue el mismo rey Saúl. Saúl estaba, si su hermano estaba como, en un aspecto emocional sobre él, el rey Saúl estaba como un aspecto de autoridad sobre David. Y Saúl le dice, pues él es un muchacho, él es un hombre de guerra. Y empezó una crítica. David tuvo que vencer estos 2 pasos para poder lograr hacer lo que Dios le mandó a hacer. Finalmente, mismo Goliat empieza a burlarse de él. ¿Vienes con piedras conmigo para matarme? ¿Como un perro? Y luego le desafía, le dice, hoy voy a matarte y voy a dar tu cuerpo a las aves para que lo coman. Imagínate, Goliat mismo estaba sobre David hábilmente. ¿Cómo es posible que un gigante pueda estar, que un niño, un joven pequeño vaya a tener una batalla con un gigante, un hombre de guerra experto? Goliat estaba sobre David, no emocionalmente, no en autoridad, pero en habilidad. Sin embargo, David se da cuenta, y es para usted, para mí, ¿qué podemos tomar? Que no es nuestra habilidad. A lo mejor alguien nos supera, el enemigo nos supera en muchas cosas, a lo mejor, pero no es mi habilidad. Yo vengo, como le dijo David a Goliat, en el nombre del Señor. Tú vienes con jabalina, con flecha, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el que tú has provocado, ¿verdad? Y es lo que es. Para usted y para mí es como cuando, no sé qué podamos relacionar, pero a lo mejor déjeme ir a unos shoots, ¿verdad? Unos tenis, unos zapatos para jugar soccer, ¿verdad? A lo mejor el Chicharito Hernández o Cristiano Ronaldo, ¿verdad? A veces nos ponemos esos shoots, ¿verdad? Y bueno, no puedo hacer las cosas que el Chicharito hace, no puedo hacer lo que Cristiano Ronaldo hace, porque no es mi habilidad. Pero cuando yo me pongo a hacer esos zapatos, esos tenis para jugar soccer, y dejo que no sea mi habilidad, pero sea mi disponibilidad, y dejar que la habilidad de Dios actúa en mí para lograr hacer lo que Él me llama a hacer, ¡pum! Puedo ponerme los mejores shoes que usó Ronaldo, pero mi habilidad no lo hace. Pero cuando yo me dispongo y dejo que Dios me use, entonces Dios es hábil para usarme y lograr algo en mi vida. Número 2, también los hacedores lo logran porque los hacedores están dirigidos. Están determinados en lo específico que Dios les ha llamado a hacer, y están dirigidos. No hay algo ¿sabe? Hay una progresión, ¿ok? Si bien Dios nos habla a hacer lo general, pero también Dios nos lleva a lo específico, y es una progresión. Es como cuando en Gálatas habla, nosotros necesitamos pararnos enfrente del enemigo, ponernos de pie, ¿verdad? Y luego después habla en Gálatas, nosotros necesitamos caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Es decir, caminar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y finalmente en Hebreos habla de que corramos con paciencia. Es decir, no solamente nos paramos
caminamos, pero corremos. Hay una progresión cuando nosotros estamos determinados a llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí está la tercera: los hacedores también están deliberados. Es decir, cuando un jurado en un juicio balancea los pros, los contras, las evidencias, dicta un veredicto. No es algo que imaginó, no es algo que pensaron, que sintieron, ¿verdad? Y es algo que nosotros luchamos mucho, ¿verdad? A veces oigo personas decir: no hago esto porque no voy a la iglesia porque no me nace, ¿verdad? No hago algo que sabemos que es bueno hacerlo y que Dios nos está llamando a hacerlo porque decimos: no me nace. Y cuando nosotros hablamos que hacedores son deliberados, es decir, ellos ya, cuando nosotros balanceamos los pros y los contras, estamos determinados a llevar a cabo lo que Dios nos pide que hagamos. Note usted la escritura, dice en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y habla cuando esta expresión dominar es la palabra es expedia. Es lo que cuando van los alpinistas no logran la cima de una montaña y dicen: no sé cómo lo hice, no sé cómo lo logré, pero aquí estoy, gané. No, están determinados, han deliberado, han puesto todo, dan su dinero, se preparan físicamente para poder lograr algo. Y los hacedores, le digo, son también los que son deliberados. Y es el desafío que Dios nos llama. A través de Santiago nos llama a que nosotros podamos poner la palabra de Dios y hacer que fe obre a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Y Padre, la oportunidad que nos das, Señor, el diseño que nos has dado para poder llevar a hacer algo, Señor, que tú nos has llamado a hacer. Para algunos de nosotros, Señor, son pasos básicos a hacer, Señor. Y Señor, oro que cada uno de nosotros podamos estar, Señor, atentos, Señor, como dice tu palabra. Cuando estamos atentos en ese espejo y no solamente nos miramos y nos vamos, olvidamos cómo fuimos, pero cuando llevamos a cabo lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, venimos a ser hacedores. Padre, oro que tú nos ayudes a poder lograr esas cosas, Señor, y que hables a cada uno de nuestros corazones. Tú tienes la habilidad, Señor, para poder hablarnos y ver lo que nosotros necesitamos hacer. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia que nos levanta. Y Padre, alguien aquí a lo mejor nunca antes ha determinado, Señor, dar este paso de fe, dar este paso de hacerte Señor y Salvador de su vida. Y a lo mejor, Señor, está aquí esta tarde alguien, Señor, que yo pido que tú le des la fuerza de decir esta tarde: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, entra en mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz y yo creo que tú resucitaste al tercer día. Señor, ven y sé el Señor de mi vida. Señor, oro que esta sea su oración. Gracias por tu amor y tu misericordia. A ti sea la alabanza en Cristo Jesús. Amén.